Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para poder utilizar lo que son las razones trigonométricas, lo primero que tienes que aprender es a identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Te adelanto para qué te van a servir las razones trigonométricas. Primero, ¿para qué te van a servir? Las razones trigonométricas te van a servir para encontrar algún lado que te haga falta en un triángulo rectángulo. O también te sirve para encontrar algún ángulo. Es decir, te sirve para encontrar ángulo y también te sirve para encontrar lado. Teorema de Pitágoras, por ejemplo, solo te servía para encontrar lado, no te servía para encontrar ángulos. Claro, todavía no conoces las razones trigonométricas. En el siguiente video te las vamos a presentar cuáles son las razones trigonométricas. Son como fórmulas. Pero lo primero que tienes que aprender es esto que te comento. Bueno, entonces, mira, las razones trigonométricas solo se aplican cuando el triángulo es triángulo rectángulo. Igual que el teorema de Pitágoras solo sirve para triángulos rectángulos. Recuerdan que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Por ejemplo, aquí está el ángulo recto, ¿verdad? Entonces sí es triángulo rectángulo. Ahora, los catetos que forman los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Le puedes poner por lo pronto una C de cateto y acá también una C de cateto. En el teorema de Pitágoras le llamábamos catetos, ¿verdad? Y entonces, recuerda, los que forman el ángulo recto son los catetos. Y entonces el que quedó se llama hipotenusa. Le vamos a poner H de hipotenusa. O también te puedes acordar que la hipotenusa es el lado más largo. Pero ahora en razones trigonométricas, los catetos no nada más se van a llamar catetos. Uno se va a llamar cateto opuesto y el otro se va a llamar cateto adyacente. Y eso es lo que tienes que aprender muy bien para que no te vayas a equivocar después al resolver tus ejercicios. Mira, el nombre del cateto depende del ángulo que estemos usando. El nombre del cateto depende del ángulo que estemos usando. Bueno, ¿qué ángulo vamos a usar? Pues este que nos están dando. Mira, este es el ángulo que vamos a usar. O sea, el ángulo que te den es el que vas a usar. Si te dieran dos, pues tú decides cuál vas a usar de los dos. Claro, este de 90 grados no lo vas a usar, solo los que no son de 90. Y entonces, mira, hay varias formas. Recuerda, este es cateto. Ok, el cateto que esté más cerca del ángulo que tenemos se va a llamar cateto adyacente. Entonces le ponemos así, CA, cateto adyacente. Adyacente. ¿Sí? Adyacente. El que está más cerca del ángulo que tengo. O sea, si quieres le haces así, el arquito, y entonces el lado que toca ese arquito es el adyacente. ¿Y quién va a ser el opuesto? Pues el otro que quedó, ¿no? O también lo puedes hacer al revés. Identificas quién es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo que estamos usando. Bueno, entonces este es el cateto opuesto. Acá lo anoto. Opuesto. Ahí está. Entonces, si tú estás usando este ángulo, tu cateto opuesto es este y tu cateto adyacente es este y tu hipotenusa es este. ¿Sí? Entonces, recuerda, el nombre del cateto depende del ángulo que estás usando o el ángulo que tienes o el ángulo que te dan. Por ejemplo, acá mira, así está mi triángulo. Entonces, primero identifico mi ángulo recto. Aquí está mi ángulo recto. Mi ángulo recto. Entonces, los lados que forman el ángulo recto son catetos. Entonces, estos son los catetos. Por lo tanto, la hipotenusa es el que quedó y también es el lado más largo. Ahora, ¿quién va a ser el cateto opuesto? El que está opuesto al ángulo que tengo, que en este caso es este. Entonces, este va a ser el cateto opuesto, el que está opuesto. ¿Y quién va a ser el adyacente? El que está más cerquita de ese ángulo. ¿Sí? Entonces, este es el cateto
adyacente. Cateto adyacente. Por ejemplo acá, aquí está mi ángulo recto. Entonces, los catetos son estos. Cateto, cateto. Y entonces, el lado más largo o el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Y entonces, ¿quién va a ser mi cateto opuesto? El que está opuesto al ángulo que voy a usar, que en este caso es este. Bueno, entonces este es mi cateto opuesto. Y si tú ya identificaste que este es el opuesto, pues el que queda es el adyacente. Y si no, también puedes decir, es que el adyacente es el que está más cerca del ángulo que tengo. Adyacente, cerca. Adyacente, cerca. Y opuesto, enfrente. Acá, por ejemplo, bueno, recuerda que puedes suscribirte. Ok, seguimos. Acá mira, primero identificas tu ángulo recto. Entonces, los lados que forman el ángulo recto son catetos. Cateto, cateto. Y el que quedó se llama hipotenusa. O también es el lado opuesto al ángulo recto. O también se le dice que es el lado más largo. Pero bueno, la hipotenusa es fácil identificarla porque es el lado más largo. Ahora, ¿quién va a ser mi cateto opuesto? El que está opuesto al ángulo que tengo. En este caso es este, cateto opuesto. Y adyacente, pues el que quedó. O también puedes decir, voy a identificar primero el adyacente. Bueno, el adyacente es el que está más cerquita del ángulo que tengo. Este no está más cerquita que este, ¿verdad? Entonces este es el cateto adyacente. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí te dicen, es que te doy este ángulo de 30 grados. Ok, pues como me estás dando bueno, primero identifico, aquí está mi ángulo recto. Entonces mi hipotenusa es el lado más largo, ese no cambia. La hipotenusa no cambia, sea cual sea el ángulo que yo use, la hipotenusa siempre es la hipotenusa. La que está opuesta al ángulo recto o el lado más largo. Y entonces, ¿quién va a ser mi cateto opuesto? El que está opuesto al ángulo que tengo. Entonces este es el cateto opuesto. Y el otro va a ser entonces el cateto adyacente. O acuérdate, adyacente es el que está cerquita del ángulo. O te aprendes cómo identificar el adyacente y el que queda es el opuesto. O aprendes a identificar el opuesto y el que queda es el adyacente. ¿Qué pasa si en lugar de este ángulo yo te diera este? Bueno, por ejemplo acá te doy este. Fíjate, es el mismo triángulo, solo que aquí te di este y en este te doy este otro. Entonces fíjate, acá mi cateto opuesto era el de acá porque yo tenía este ángulo. Pero si yo tengo el otro, entonces ya ahora mi cateto opuesto ya va a ser este de acá. ¿Sí? Y mi cateto adyacente va a ser el de acá. Por lo tanto, esta es la hipotenusa. Entonces no es que siempre sea uno el cateto opuesto. Depende del ángulo que vas a usar. Eso es muy importante para la solución de ejercicios o solución de problemas, de razones trigonométricas. Lógicamente todavía no las conoces, pero eso es lo primero que tienes que aprender. Por ejemplo aquí, vamos a suponer que ya este es tu ejercicio, no lo vamos a resolver. Dice, aquí halla el valor, halla el valor del lado B. Haya el valor del lado B. Aquí está, miren. Este es el que me están preguntando. Y entonces dices, a ver, ¿qué será que me preguntan? ¿El valor de la hipotenusa, el valor del cateto opuesto o el valor del cateto adyacente? A ver, entonces, ángulo recto. Aquí está el ángulo recto. La hipotenusa, pues es esta. La hipotenusa me la están dando. Me preguntan por este. Pero el ángulo que me dieron es este. Por lo tanto, este que está enfrente, que está opuesto, es el cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Entonces me están preguntando por el opuesto. Por este me están preguntando porque nada más me piden B. Claro, van a haber ejercicios en donde me van a preguntar varios. Pero bueno, yo identifico o resuelvo primero uno. Por ejemplo acá. Dice, halla el valor del lado A. Del lado A. Aquí está mi ángulo recto. Entonces, ¿por quién me están preguntando? ¿Por hipotenusa, por cateto opuesto o por cateto adyacente? Bueno, el lado más largo es la hipotenusa. Bueno, pues me están preguntando por A. Pues entonces me están preguntando por la hipotenusa. ¿Y quién es mi cateto opuesto? Como me están dando este ángulo,
Mi cateto opuesto es el que está opuesto a este. Entonces este es el cateto opuesto. Y el otro que quedó es el cateto adyacente. O te puedes acordar, el adyacente quiere decir que es el que está cerca del ángulo que tengo. Pues eso es. Entonces, en el siguiente video vas a aprender o vas a conocer cuáles son las razones trigonométricas. Son fórmulas en donde está involucrado el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Espero te sirva el video. Si te sirvió, lo puedes compartir. Ok, nos vemos.